Pues lo que más me está sorprendiendo en esta crisis es la reacción de la gente, lo solidaria que está siendo, como a las 8 de la tarde cada día pues salen a aplaudir a la sanidad pública y eso es una cosa que me está sorprendiendo para bien. Pues me está enseñando muchas cosas, sobre todo que tenemos que valorar más al personal sanitario y a los primeros oficios de primera necesidad. Creo que le tenemos que dar mucho valor más aún cuando pasemos todo esto y esperemos que así sea. Pues la verdad es que no pienso mucho en el fútbol en estos momentos, con todo lo que está pasando ahí fuera. Creo que lo que hay que centrarse toda la humanidad es en poder parar este virus y pensar en otras cosas que no sea esa. Creo que no es lógico. Pues echo de menos entrenar, eso es lo que más echo de menos, entrenar con mis compañeros, pero bueno, es una situación un poco extraña y tenemos que estar en casa, como dicen las autoridades. Pues creo que lo primero que haré será ir a entrenar con los compañeros y con el entrenador, y esa es la idea que tengo. Pues estamos ahí en un grupo de WhatsApp y de vez en cuando se habla, no todos los días. La verdad es que tampoco hay que hablar mucho cuando no hay fútbol ni nada. Y bueno, con Mendy la verdad es que los días que le vi fue por conferencia que hicimos con el club a hablar y poco más. Pues creo que esa opción desde mi punto de vista me parece una tontería. No creo que soluciones nada con eso. O sea que no sé lo que va a pasar. Yo creo que lo más importante es la salud en estos momentos. Pues lo más justo sería jugar, pero volvemos a lo de siempre. Creo que la salud es lo primero y en estos momentos la salud nadie da por hecho que esté segura. O sea que hasta que no esté segura la salud yo no vería bien empezar la competición. Pues jugar cada 48-72 horas me parece pues un poco injusto. Creo que solo hay o hay dos equipos en España que estén capacitados para jugar a ese ritmo, que son el Madrid y el Barcelona por sus plantillas amplias, y luego pues creo que los demás equipos nos costaría mucho mantener ese ritmo porque habría muchas más lesiones. Luego no es aconsejable por parte de los médicos jugar a ese ritmo de estrés y esperemos que no sea, y cuando haya que empezar la competición pues sea una competición como venía siendo hasta ahora, da igual en unos meses que sea, pero que sea segura para todo el mundo, que no haya problemas con el virus y que no haya muchas lesiones, porque creo que con ese nivel de partidos y tan poco tiempo para descansar pues habría más lesiones. Pues de todas las situaciones que se plantearon, creo que la que más me convence sería empezar a jugar cuando esté lo más seguro posible, que no pase nada a nadie, que la salud sea lo primero y a mí me gustaría que se empezara con público, porque creo que el público es una parte esencial para el fútbol y es lo que la gente está esperando, y para eso la gente paga un abono y poder disfrutar una cosa que le gusta. Pues creo que en estos momentos estamos pues un poco a expensas y no sabemos por dónde van a ir las cosas, y el momento que se reanude pues intentaremos estar a la altura de la situación y de la competición, y yo creo que estaremos preparados para poder hacerlo lo mejor posible. Pues creo que positiva, creo que me vino bien venir aquí porque ya dije muchas veces que este club se identifica conmigo y yo con él, y me hace pues ser más yo, y eso es algo que es importante en la vida, ser uno mismo. Creo que un ambiente súper familiar, no sé, tanto desde la afición al propio club y jugadores, y eso es algo importante para la supervivencia de un club y a la hora de poder jugar los partidos.